en Canal de Historia. Ahora cuesta creerlo, pero entre 1936 y 1939, casi 2.500 civiles británicos e irlandeses abandonaron sus hogares para luchar en una guerra extranjera. Lo hicieron sin decírselo a sus familias, sin recibir paga y sin el apoyo de su gobierno. Lo hicieron por sus creencias, sus convicciones y su deseo de frenar la negra sombra del fascismo. Fueron a España, un país destrozado por una brutal y sangrienta guerra civil. Acudieron a defender al gobierno republicano de un levantamiento encabezado por el general Franco y apoyado por Adolf Hitler. Integrados en las brigadas internacionales, más de 500 británicos e irlandeses murieron en los campos de batalla españoles. Y aquellos que regresaron se convirtieron en marginados en su propio país. Era una elección sencilla porque se trataba de acabar con el maldito fascismo. Estando en el hall de un hotel, alguien se puso en pie y gritó: «España es roja». Yo contesté: «Sí, es roja, roja de sangre». Nos bombardearon y por la trinchera fluía la sangre. Era una causa justificada con la que identificarse. Yo estaba soltero y no tenía miedo de las consecuencias, fueran las que fueran. Dejaron atrás hijos e hijas, madres y esposas. Y nadie sabía si volverían a verse alguna vez. Las brigadas internacionales. Durante los últimos 25 años he recogido historias orales sobre las dos guerras mundiales. He oído relatos de heroísmo, tragedia, valor y sacrificio. Pero entre esas dos guerras hubo otra, una menos conocida, a las puertas de Gran Bretaña, que podría considerarse un ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Estas ruinas de Belchite se alzan como testimonio de la Guerra Civil Española, uno de los conflictos más amargos del siglo XX. La Guerra Civil Española abrió las compuertas de una nueva y terrible forma de guerra. Los bombardeos aéreos, los objetivos civiles y el genocidio se convirtieron en algo común en España entre 1936 y 1939. Un conflicto interno que trascendía. La guerra fue de una enorme importancia internacional. En un bando estaba el general Franco, el líder fascista rebelde que dirigía a los generales del ejército español para tomar el poder en una sublevación atroz. Apoyado por Hitler, que vio la oportunidad de ensayar para futuros conflictos, Franco contaba con el respaldo de la máquina de guerra nazi. Enfrente estaba el gobierno republicano, elegido democráticamente. Ejerciendo el gobierno de un país en desarrollo, se vieron superados en número y en potencia de fuego por su propio ejército, que se rebeló contra ellos. Pero, en una increíble muestra de solidaridad, casi 60.000 combatientes por la libertad de todo el mundo acudieron en su ayuda. Desentrenados, desarmados y de forma voluntaria, vinieron a luchar contra el fascismo. Y durante los 3 años siguientes, casi 10.000 perderían la vida. Se llamaron las Brigadas Internacionales y la Guerra Civil Española se convirtió en su última gran causa. En la ribera sur de Londres se alza un monumento en honor a las Brigadas Internacionales. Y una vez al año el decreciente grupo de veteranos se reúne aquí para recordar a los camaradas caídos.
Hace 70 años, sin que sus familias lo supieran, partieron de Gran Bretaña hacia un país que no conocían, a tomar las armas contra el fascismo. Ninguno de ellos era soldado, ninguno de ellos hablaba español y ninguno de ellos sabía qué le esperaba. Pero todos, sin excepción, estaban dispuestos a entregar su vida por la República Española, para derrotar a Franco y contener la expansión del fascismo por Europa. Cuesta creer que hoy pueda darse semejante solidaridad y sacrificio. La España actual es muy diferente de la de 1936. Ahora es un motor económico, político e industrial de la Europa moderna. Pero a comienzos de los años 30 era un país fuertemente dividido. Por un lado estaban los empresarios y terratenientes extremadamente ricos que disfrutaban de sus vacaciones junto al mar. Y por otro los obreros, analfabetos, oprimidos, que apenas ganaban para comer. En 1936, España era un país pobre. Y había 24 millones de personas pobres, la mitad analfabetas, 8 millones increíblemente pobres y 2 millones sin tierra. Desde la instauración de la República en 1931, España se había convertido en un país de maniobras, manipulaciones y maquinaciones políticas. Mientras los ricos terratenientes veían a los republicanos repartir sus tierras y casas entre la clase obrera, la rebelión se palpaba en el ambiente. Cuando hablamos del golpe de Estado de 1936, tendemos a olvidarnos del golpe de Sanjurjo de 1932, que fue controlado fácilmente por el gobierno republicano. Y fue un error pensar que el del 36 iban a poder reprimirlo del mismo modo. Se equivocaron, ya que fue un golpe de Estado mucho más fuerte. En 1936 se incrementa la violencia y los asesinatos políticos, mientras la derecha española reclama lo que considera suyo. Sus líderes sabían que necesitaban el apoyo del ejército, y solo había un hombre capaz de dirigirlos, el general Francisco Franco. Franco no estaba solo y representaba a una coalición de fuerzas, a la Iglesia Católica, a los terratenientes, a los banqueros, a los industriales y a varias facciones del ejército español. Dicho eso, al comienzo del golpe, Franco solo era uno más, y cuando se planeó todo no se pensó en él como posible dirigente. El hombre que se suponía que iba a estar al mando era el general Sanjurjo, pero falleció en un accidente aéreo en Lisboa. Mientras Franco planeaba su golpe desde la capitanía de las Islas Canarias y convencía a Hitler para que apoyara su acción, la amenaza del fascismo crecía también en Gran Bretaña. Oswald Mosley y sus camisas negras iban cobrando protagonismo en Londres. A todos aquellos preocupados por la expansión del fascismo en Europa, les inquietaban Mosley y sus seguidores. Por mí le habría pegado un tiro. Lo habría hecho. Odiaba a ese bastardo. Lo odiábamos porque había enfrentamientos en el East End. El cuartel general de los fascistas estaba en Bethnal Green. Y en 2 o 3 ocasiones vinieron a nuestras reuniones para intentar sabotearlas. Nosotros les hicimos lo mismo. Las concentraciones fascistas de Londres acababan en violencia y Sam Lesser sintió curiosidad por ver de qué se trataba. Había muchas marchas de camisas negras en el East End y fui, junto con otros estudiantes, a un par de concentraciones. En concreto, una en el Albert Hall, donde estalló una pelea y vimos a los fascistas allí reunidos. Al ser de una familia judía, aquello me alertó
de que no era algo que sucediera únicamente en Alemania. Estaba pasando en nuestras calles. Se podía sentir el desarrollo de algo extraño en el mundo porque esa idea, surgida en Alemania, empezaba a extenderse por todas partes. Empezaron a llegar muchos alemanes, judíos, y se empezaba a notar en el ambiente. Ante el desarrollo de ese movimiento político, percibías que iba a suceder algo en alguna parte. España, en junio de 1936, el golpe militar había sido planeado meticulosamente. Y el 11 de julio, un avión despegó del aeródromo de Croydon, en Inglaterra, con rumbo a las Islas Canarias. Allí recogió a un pasajero, el general Franco, que voló hasta Marruecos para tomar el mando del temible ejército que anteriormente había dirigido durante la campaña española en África. Cruzaron el estrecho de Gibraltar por cortesía de la aviación nazi e italiana. Estas fuerzas de choque serían la punta de lanza de su asalto. A los pocos días, un tercio de España estaba en manos de Franco. Y en su avance hacia Madrid, las tropas mataban a todo simpatizante de los republicanos. Franco tenía 60.000 soldados de élite combatiendo por su causa y el respaldo militar de la Alemania nazi. Los republicanos contaban con 80.000 hombres, pero tenían armas anticuadas y escasa munición. Para frenar la expansión del fascismo por España, los republicanos necesitaban ayuda. A finales del verano de 1936, la guerra civil española se había extendido por todo el país y Franco avanzaba hacia Madrid. En Gran Bretaña muchos se alarmaron ante las atrocidades cometidas en España. Pero el primer ministro Baldwin no estaba dispuesto a implicarse. A pesar de las peticiones de armas y municiones de la República, los políticos británicos negaron la ayuda. Junto con Francia y otros 27 países, firmaron un acuerdo de no intervención que les impedía prestar ayuda a los republicanos. Pero Alemania e Italia no firmaron, y no tardaron en enviar armas y personal a cambio de dinero y valiosos minerales. Estoy convencido de que la Guerra Civil Española fue la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. El motivo principal de la intervención de Hitler en el conflicto fue que estaba a punto de alterar el equilibrio internacional de poder. Se trataba de ver hasta qué punto estaban dispuestos a ceder los británicos. Y esa era, en términos internacionales, la verdadera importancia de la Guerra Civil Española. Gran Bretaña y Francia eran mucho más débiles al final de la guerra que al principio. Y eso era lo que Hitler buscaba. Pero para los sindicalistas y comunistas británicos, la no intervención era claramente la decisión equivocada. Yo pensaba que era pura basura porque no iba a funcionar. Era un ardid para dejar a los fascistas ir a España. No había tal no intervención porque permitían los envíos desde Alemania, pero no dejaban que llegara ayuda a la República. Yo estaba muy molesto porque había un gran número de personas manifestándose en Inglaterra a favor del apoyo a la República Española. Y el gobierno no cedía. El primer resultado, y el único para el pueblo español, de esta política llamada de no intervención, fue la privación del gobierno republicano, elegido democráticamente, de su legítimo derecho a comprar armas. Mientras los republicanos intentaban detener a los fascistas en vano con las pocas armas que tenían, Hitler envió a la Luftwaffe a apoyar a Franco, dándole el control del aire y aterrorizando a la población. En tierra, las tropas de Franco eran igual de implacables. El objetivo de Franco no solo era luchar contra las fuerzas del gobierno,
sino destruir cualquier vestigio de aquellos que habían llevado al poder al gobierno del Frente Popular. Y ciudad tras ciudad, cuando llegaban las tropas fascistas, hacían matanzas entre la población civil, gente normal y corriente. Mientras los ciudadanos españoles intentaban huir del terror, empezaban a llegar al Reino Unido informes de aquellas atrocidades. Sin amilanarse ante la negativa de sus gobiernos a implicarse en el conflicto, la gente, horrorizada por las historias de muerte y destrucción, empezó a tomar sus propias decisiones sobre cómo hacer frente al fascismo. Uno de ellos era Jack Jones. La población se sintió airada porque, sinceramente, no le interesaban los hechos. En aquella época España era un país remoto. Los ingleses no pensaban en el resto del mundo. Solo algunos lo hacíamos. Mi primera impresión fue que los españoles no nos necesitaban, que contaban con muchos hombres y mujeres. Lo que necesitaban eran armas. Pero tras varias discusiones me convencí de que se iban voluntarios a luchar. Yo tenía que ir con ellos. Lo consideraba un deber. Aparte del hecho de que me costaba encontrar trabajo y me rechazaban en todas partes por ser irlandés. En realidad era una elección sencilla porque se trataba de acabar con el maldito fascismo. Hay que tener en cuenta que yo estaba motivado políticamente. Pertenecía a una organización política en la que sabíamos qué estaba pasando. Pensábamos que si no cortábamos aquello ya, sería imparable. Por eso me presenté voluntario para ir a España. Ese fue mi motivo. Solo luchar contra el fascismo. Casi ninguno de ellos había estado antes en el extranjero y muy pocos sabían con seguridad qué les esperaba. Con agentes del gobierno dispuestos a arrestar a los voluntarios, cualquier persona alistada debía ser discreta. La mayoría se lo ocultaba incluso a sus seres más queridos. ¿Qué dijo tu madre sobre el hecho de que fueras a España? No lo supo hasta que llegué allí. Ivy no sabía que había ido. ¿No se lo dijo? No. ¿Ya estabais prometidos entonces? No, estábamos saliendo y le envié una postal desde Londres diciéndole que me iba a España y que la volvería a ver a mi regreso. Eso fue todo. Mi hermano pequeño lo sabía. Y yo era consciente de que mi familia se iba a oponer. Pero no quería disgustar a mi madre. Los voluntarios acudieron a Londres, donde recibieron la documentación necesaria para viajar a España en una reunión secreta con simpatizantes republicanos. Hicimos los preparativos y subimos al autobús en Liverpool. El autobús de la empresa imperial nos llevó desde St. John Lane en Liverpool hasta Londres. Allí nos reunieron en algún sitio y nos trajeron los billetes para cruzar el continente en barco. Nos recogieron en Francia y nos quitaron los billetes de regreso por si a alguno de los chicos se le ocurría volverse. No lo sé. De todos modos, continuamos hasta Figueras. Me dieron 10 libras para comprar un billete a París y una dirección a la que dirigirme cuando llegase allí. Así que cogí mi equipaje y me marché sin decirle nada a mis padres, ni a mi hermano pequeño, que había jurado guardar el secreto. La enfermera de 27 años, Penny Fievel, acababa de perder su trabajo en Gran Bretaña. Desempleada y sin dinero, Penny fue animada por otras enfermeras simpatizantes a alistarse como parte de la ayuda médica a España. Me dirigí a una de las chicas y me preguntaron: bien, ¿te presentas voluntaria para ir a España?
Yo no sabía nada al respecto. Les pedí que me informaran y me hablaron sobre la situación en España. Me dijeron que las monjas apoyaban a Franco y eso me conmovió. Yo era una chica muy joven y emotiva y me dijeron: ve a Tottenham Court Road, sube las escaleras y verás a la gente de la ayuda médica a España. Lo hice y me enviaron a España casi al instante. Me equiparon y al día siguiente me puse en camino. De Inglaterra fui a Francia. Pasé una noche allí. Luego estuve dando vueltas por allí durante 2 días, perdiendo el tiempo, mientras las diferentes organizaciones me arreglaban los papeles. Luego subí a un tren con rumbo a España. ¿Y cuánto dinero llevaba? Nada. Nunca tenía dinero. El que tenía 50 céntimos podía considerarse rico. Nunca tenía dinero. Nos dieron comida cuando llegamos a Londres y cuando llegamos a París. Nos alojaron en un barrio obrero de París y nos dijeron que mantuviésemos en secreto nuestro destino. Pero a mí no me pareció que hicieran las cosas muy en secreto, porque la gente gritaba: los aviones para España. Era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que íbamos a España. Pero el camino del irlandés Paddy Cochrane hasta España no fue tan sencillo. Cuando estalló la Guerra Civil Española, fui caminando hasta Londres. Me dirigí a la sede del Partido Comunista, pero no me aceptaron porque no tenía experiencia militar. En principio, no querían admitir a cualquiera. Entonces leí en el News Chronicle que se buscaban conductores de ambulancia para España. Querían enviar ambulancias y mantenerlas operativas en España. Mandaron 6 y yo fui en una de ellas. Paddy fue uno de los 2.500 británicos e irlandeses que cruzaron el Canal de la Mancha para ir a España y a la mayor aventura de sus vidas. Partieron hacia lo desconocido, dejando atrás a sus seres queridos. Mientras los voluntarios se abrían camino a través de Europa, Franco continuaba su avance. Los republicanos pensaban que su objetivo era llegar a Madrid. Mientras avanzaba hacia el norte desde Sevilla, cualquier oposición republicana era aplastada rápida e implacablemente. Por fin los voluntarios británicos e irlandeses llegaron a España y descubrieron enseguida que se habían unido a un ejército no profesional con poco equipamiento y una falta absoluta de organización, mientras la máquina de guerra fascista de Franco avanzaba directa hacia ellos. La Guerra Civil Española ya dura 3 meses cuando llegan los primeros voluntarios británicos e irlandeses. La infraestructura española se derrumba a medida que Franco destruye todo lo que se le pone por delante. Los republicanos, mientras tanto, utilizan todo aquello que puede ayudarles y empiezan a acostumbrarse a vivir en trincheras. Pero antes de que los voluntarios puedan incorporarse al frente, son concentrados en un campo de adiestramiento en la frontera franco-española para recibir una instrucción básica. Nos enviaron a un castillo en Figueras, la primera gran ciudad española tras la frontera, y desde allí viajamos en tren hasta Barcelona. Permanecimos allí varios días y de nuevo vimos numerosas manifestaciones en apoyo de la República y contra el fascismo. Luego viajamos en tren hasta Albacete, donde se encontraba el cuartel general de las Brigadas Internacionales. A la enfermera Penny Feibel, la España que la acogió le causó un gran impacto.
Llegamos a aquel lugar donde olía fatal. Las letrinas estaban muy sucias y nos designaron a una habitación que estaba junto a los lavabos. Como podrán imaginar, no dormí nada aquella noche. No dormíamos una persona en cada cama, sino que las compartíamos 2 o 3. Y a veces, si quería moverme, acababa durmiendo sobre un montón de hombres. Era increíble. Dios mío, aquel lugar era terrible. Albacete. Creo que todo el mundo conoce Albacete. Fue impactante. Me alegré mucho al marcharme de allí, pero parecía que estaba atrapada en ese lugar para siempre. No podía moverme hasta que llegaran mis papeles. Y aquello no se conseguía en un par de horas, sino que pasaban varios días. Necesitaba certificados para esto y certificados para aquello. Todo el mundo parecía adaptarse bien a aquello. Supongo que soy un poco puritana. Pero se acostaban unos con otros y yo cerraba los ojos a todo aquello. Supongo que así son los tiempos de guerra. Hicimos un poco de instrucción y allí había de todo. Franceses, alemanes, había de todo. ¿De verdad? Sí, venían de todas partes. Había muchos alemanes procedentes de Francia, huyendo de Hitler, y muchos italianos que llegaban a Figueras. Mientras los voluntarios británicos e irlandeses y sus camaradas internacionales se acostumbran al entorno, el ejército de Franco avanza rápidamente hacia Madrid. Está apoyado por 3 columnas de tropas de choque marroquíes a las que precede su temible reputación. Las 3 columnas avanzaban hacia Madrid. Cuando llegaban a una ciudad o a un pueblo, mucha gente huía porque sabían lo que habían hecho en otros lugares. Mataban de forma indiscriminada, violaban a las mujeres. Era terrible. Estas columnas se habían ganado el apelativo de las columnas de la muerte. Partieron de Sevilla, llegaron a Mérida, hoy la capital de Extremadura, giraron a la izquierda hacia Badajoz, donde hubo una gran matanza, y partieron en diagonal hacia Madrid. Es difícil expresar con palabras el rastro de muerte que dejaron a su paso. Hubo mucho pillaje. Los soldados llegaban con cientos de relojes en sus petates, incluso de pared, máquinas de coser y todo lo que saqueaban a su paso. Mientras el ejército de Franco avanza hacia Madrid, los habitantes de la capital se preparan para defenderse. Entretanto, los voluntarios británicos e irlandeses continúan su preparación. Como miembro del cuerpo de instructores, Sam Lesser ha recibido un adiestramiento militar básico en Inglaterra. E inmediatamente se da cuenta de lo desigual que va a ser el combate. Al instante, cuando empezamos el adiestramiento, descubrí lo que significaba la no intervención, porque la mayor parte de la instrucción la hacíamos con palos. Un día nos avisaron de que llegaban las armas y recibimos un montón de cajas. Nuestro trabajo era abrirlas y al hacerlo encontramos fusiles que había utilizado el ejército austriaco en 1870 aproximadamente. Cuando llegamos no teníamos armas. Nos dieron una vieja ametralladora y nos enseñaron a utilizarla, a rellenar las cintas y punto. Había 3 hombres por cada ametralladora y si había que moverse, uno cogía la máquina, otro la cinta y el otro el trípode. Pesaba muchísimo porque era de bronce y databa de 1905. Cuando llegamos a Madrid, llevábamos la misma arma, pero al menos nos dieron un fusil. Era mexicano porque ponía México. Mientras los voluntarios se las apañaban con su armamento victoriano, el ejército de Franco, apoyado por la poderosa maquinaria bélica nazi, continuaba implacable hacia Madrid.
En la capital española, los republicanos se preparaban para la inminente batalla lo mejor que podían. Eran inferiores en número y en armas, se atrincheraron y esperaron. Pero Franco cometería un error crucial. En vez de avanzar sobre Madrid, se dirigió a Toledo. En la carretera a Madrid hay un momento crucial a unos 130 kilómetros al suroeste de la capital, en un lugar llamado Maqueda. Allí, la carretera se bifurca y continúa por el noreste hacia Madrid y por el sudeste hacia Toledo. Si Franco hubiese querido tomar Madrid, el camino más lógico hubiese sido el del norte, directamente hacia la capital. Pero lo que hizo fue girar al sudeste, a Toledo. En Toledo, el levantamiento de Franco se topó con varios problemas. Los republicanos habían contraatacado y unos 1.200 soldados de Franco quedaron sitiados dentro de una fortaleza aparentemente inexpugnable, el Alcázar. Sitiados con mujeres y niños y solo con grano y carne de caballo para comer, los franquistas lograron resistir. Al desviarse a Toledo, Franco pudo rescatar a las tropas asediadas en un arriesgado ataque que afianzaría su posición como líder indiscutible del régimen nacionalista. No tenía necesidad de hacerlo porque si hubiera seguido hasta Madrid, los milicianos habrían abandonado Toledo para defender la capital. Así que, en términos militares, no era necesario. No obstante, para Franco lo era por dos motivos. En primer lugar, el asedio del Alcázar se estaba convirtiendo en uno de los grandes hechos de repercusión internacional y, en cierto modo, Franco intentaba consolidar su posición como jefe supremo e ir a Toledo contribuiría positivamente a su estatus. Eso por un lado. Pero por otro lado, y mucho más importante, del que no todo el mundo es consciente, Franco no quería tomar Madrid. Como explicó posteriormente en secreto, si hubiera tomado Madrid y la República hubiera caído, se habría encontrado una España llena de republicanos. Lo que quería era una guerra lenta para aniquilar a tantos republicanos como pudiera, y eso fue lo que hizo. Una caída temprana de Madrid no habría sido conveniente. Así que el desvío fue una táctica en su locura, por así decirlo. En septiembre de 1936, Franco lanza su ataque a Toledo para rescatar a sus tropas sitiadas. Y cuando sus fuerzas entraron en la ciudad, la sangre corrió por sus estrechas y empinadas calles en represalia. Los soldados de Franco mataron a 200 milicianos republicanos heridos en sus camas del hospital, utilizando granadas y bayonetas. Se dice que 20 mujeres embarazadas fueron fusiladas en las tapias del cementerio. El 29 de septiembre, Franco entró en la ciudad. Toledo era suya. Madrid sería su siguiente objetivo. Pero los republicanos lo estaban esperando. En Albacete, Sam Lesser y sus colegas ya están razonablemente armados y ansiando entrar en acción. No tardamos en acostumbrarnos a las exiguas instalaciones sanitarias que había disponibles, por llamarlas de algún modo. Seguíamos con la instrucción y una noche se corrió la voz de que cesaba la preparación porque los fascistas habían roto el frente de Madrid. Era la primera vez que oíamos hablar de ese frente. Así que empaquetamos las cosas en plena noche y nos subieron a trenes y camiones sin decirnos dónde íbamos. Solo hablaban del frente de Madrid. Viajamos durante la noche y llegamos a la estación del norte a primera hora de la mañana.
Bajamos y formamos en filas. Aquel fue uno de los primeros batallones de la primera Brigada Internacional, que recibió el nombre de Brigada 11. Las brigadas internacionales habían llegado a Madrid. Si caía, Franco se haría con la capital y su victoria estaría asegurada. Mientras se acercaba el invierno de 1936, el pueblo de Madrid sabía que se encontraba en una situación desesperada. Cavaron trincheras mientras los soldados de Franco llegaban a las afueras de la capital. Los bombardeos y ataques aéreos esporádicos ya habían sembrado el terror en las calles. Y mientras los jóvenes de la capital se alistaban voluntarios al ejército republicano para defender la ciudad, la llegada de las brigadas internacionales levantó la moral de Madrid. Llegamos allí, formamos en filas y marchamos por las calles. Mucha gente salió a la calle a recibirnos y creyeron equivocadamente que éramos rusos. Después de un rato, se dieron cuenta de su error. Nos subieron a unos camiones y nos llevaron al frente de Madrid. Los primeros 36 brigadistas británicos se unieron a otros 3.500 voluntarios de todo el mundo. Frente a ellos, 25.000 combatientes fascistas. Cuando llegamos, nos desplegaron en el frente de la ciudad universitaria y allí estuvimos durante 3 o 4 semanas. No teníamos miedo. Más bien intentábamos adaptarnos a la situación, pero no teníamos miedo. Yo habría ido a cualquier parte, habría hecho cualquier cosa. Las probabilidades de los republicanos que defendían Madrid eran tan escasas que el gobierno abandonó la ciudad. Pero las brigadas internacionales se quedaron y esperaron, sabiendo que los superaban en número y que se encontraban en la línea de fuego de los fascistas que avanzaban rápidamente hacia ellos. Los franquistas utilizaban el ejército de África como sus tropas de choque porque, en cierto modo, no contaban. No importaban las bajas, no eran españoles. Por otro lado, aunque los españoles consideraban héroes a los brigadistas internacionales y los adoraban, los mandos militares tendían a usarlos como fuerzas de choque. Cuando las tropas franquistas alcanzaron la ciudad universitaria de Madrid en noviembre de 1936, las brigadas internacionales entraron en acción. Fue un combate encarnizado y sangriento en el laberinto de los edificios universitarios. Allí luchamos en las diferentes plantas de los edificios de la universidad, con un número considerable de bajas. La batalla se intensificó cuando ambos bandos se encontraron en las ruinas de la ciudad universitaria. Los brigadistas tenían un inspirador grito de guerra: no pasarán. Y de algún modo consiguieron frenar el avance del ejército franquista. Pero en noviembre de 1936, muy pocos se daban cuenta de cuántos estaban muriendo en la defensa de Madrid. Pensábamos que hacíamos lo correcto, pero para ser sincero, nunca creí que perderíamos. No íbamos a perder, íbamos a ganar pasara lo que pasara. No me di cuenta de cuánta gente habíamos perdido hasta mucho tiempo después. No teníamos ni idea porque solo podíamos leer la prensa española. No recibíamos prensa inglesa ni nada de fuera. Y los periódicos españoles jamás publicaban cifras de bajas o heridos. Trataban diferentes asuntos como si nada sucediese.
El 19 de noviembre, Franco, al ver que sus tropas no hacen ningún progreso, decide utilizar los bombarderos nazis para atacar Madrid desde el aire. Fue la primera vez en la historia que una capital se veía sometida a un intenso bombardeo aéreo. Pero no consiguió romper la moral republicana como pretendía. De hecho, aumentó la resistencia. El 23 de noviembre, ambos bandos estaban exhaustos, pero decididos a no ceder ni un ápice. Madrid seguía siendo republicano, pero bajo asedio. En las 2 semanas de batalla, 1.700 de los 3.500 brigadistas cayeron heridos o muertos. La batalla llegó a un punto muerto y solo quedábamos 6 de los 36 británicos de la brigada. Fuimos enviados a Albacete, donde permanecimos 2 meses, noviembre y diciembre. Seguían llegando más voluntarios de todas partes del mundo, incluida Gran Bretaña, y sobre todo, un número considerable de estadounidenses. Inevitablemente, los británicos que habían llegado nos rodearon a los 6 para preguntarnos cómo había ido todo y cómo estaba la situación. Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para contarles cómo era aquello y volvimos a la instrucción. Pocos edificios de la ciudad universitaria de Madrid sobrevivieron a las bombas de Franco. Pero increíblemente, el mismo que defendió Sam Lesser sigue todavía en pie. Más de 70 años después de haber luchado aquí, el brigadista de 93 años ha regresado. Todo permanece. Es la primera vez que regresas tras 70 años. 70 años. Desde la batalla. Eso es. ¿Cómo te sientes? Ha cambiado mucho. Pero sabíamos que habíamos venido a luchar, no a estudiar. Y algunos de nosotros acabábamos de terminar los estudios universitarios en Inglaterra y tuvimos que acostumbrarnos. En aquella época, estos edificios eran nuevos. Y lo primero que tuvimos que hacer, nada más llegar, fue abrir agujeros en las paredes para disparar con nuestras armas al enemigo, que sabíamos que estaba apostado al otro lado del río Manzanares. Algunos fuimos a echar un vistazo por el edificio y encontramos la biblioteca, donde cogimos una gran cantidad de libros escritos en inglés, principalmente clásicos. Pero no los utilizamos para su propósito original, sino que los apilamos formando una especie de barricada de protección. Todos teníamos miedo porque el avistamiento que habíamos recibido en una situación de paz es muy diferente a verte en el campo de batalla, cuando sabes que al otro lado hay un hombre que quiere matarte y tú quieres matarlo a él. Pero nosotros tuvimos el honor de defender estos edificios de la ciudad universitaria contra aquellos que prohibían la palabra y mataban a los intelectuales. Pocos recordatorios indican que este lugar fue una vez el frente de la guerra contra el fascismo. Pero en el interior hay un vínculo directo con aquella batalla. Sam, le he traído algo bastante especial. Esto va a transportarlo directamente a la violencia de aquella batalla y a lo que hicieron para prepararse. ¿Qué fue lo que utilizasteis de la biblioteca? Lo que utilizamos de la biblioteca fue una colección de libros en inglés.
Cada hombre se llevó algunos. Recuerdo que John, los dos John, aparecieron con unas pilas de libros y dijeron, esto podría servir. Cada hombre cogió un montón. ¿Te gustaría ver esos libros? Por supuesto, los utilizamos como... Aquí tienes. Con los impactos. Dios mío, los han conservado. Mira, tiene la marca de una bala. Estoy impresionado. Este es un libro más corriente. No recuerdo haberlo visto antes. Pero este, sí. Y este... Dios. Mira la marca de la bala. Ya lo veo. Este es uno de los libros que apilé junto a las troneras que hicimos en la pared para poder disparar bien con las ametralladoras que acabábamos de recibir. Lo que hicimos fue amontonarlos al lado para protegernos un poco, porque en algunas zonas habíamos hecho agujeros demasiado grandes. Luego nos marchamos y no volvimos a ver estos libros nunca más. Y aquí están. Vaya, aquí está después de todo este tiempo. Solo se me ocurre decir eso de que la pluma es más poderosa que la espada. Tengo en mis manos un libro que ha sobrevivido a todas las malditas balas que nos disparaban los fascistas. Es increíble. No tengo palabras. Mientras Sam y Jack se recuperan en Albacete, Madrid sigue siendo bombardeado y alcanzado por la artillería. Pero el hundimiento de la moral civil que Franco esperaba no se produce. A pesar de la muerte de 10.000 personas de ambos bandos, la capital sigue en manos republicanas y no están dispuestos a ceder. Ahora Franco tendrá que rodear Madrid sin tomarlo.